Muchas cosas me fueron pasando durante esta mañana y quiero compartir con usted. Hace varios días que estoy con varias cosas en mi cabeza que tienen que ver con el entendimiento. Muchas veces hablamos de estas cosas, pero en estos últimos días más, por lo menos en mi caso en particular, con el entendimiento de nuestra posición en el Señor, de quién somos como iglesia, quiénes somos como cristianos, quién somos como hijos de Dios. Hice un comentario el miércoles y anoche también, ya tal vez la última vez, no da para seguir dándole mucha manija sobre este punto, pero hice un comentario sobre el resultado de las elecciones y no enfocado, no hablando de quién ganó, de partido ni nada, sino algo que yo pude leer, una lectura que yo hice en forma particular sobre la posición de la iglesia, sobre la iglesia entendiendo que es iglesia. Y muy rápido le resumo, porque anoche pude dar un poquito más de forma a la idea. En un país con 45, 47 millones de habitantes, con una masa electoral de 25 millones más o menos, no sé si exactamente así, 25 millones de personas que votaron, según dicen las estadísticas, las más válidas tal vez dicen las estadísticas que en nuestro país hay un 10% de cristianos evangélicos y que ese 10% de cristianos nominales, no católicos, y que de ese 10%, un 10% de ese 10% serían tal vez cristianos evangélicos comprometidos, lo que nos lleva a un 1% de la población. Y comprometidos, digo, activos, trabajando, militando el cristianismo. Y haciendo números pensaba, si de 25 millones de votantes, 2,5 millones serían cristianos, y solamente se llegó a un número redondeando de 500.000 votos a favor de los valores, la iglesia todavía no entendió. La iglesia sigue sin entender cuál es nuestra posición. Me refiero a valores, nada más, no otra cosa. No hablo de ideología, no hablo de partido, no hablo de candidato, no, es lo mismo. Estoy convencido, cada día más convencido, que no importa quién esté por encima, si nosotros tenemos por encima al Señor. O sea, si antes que el otro que esté por encima, usted tiene al Señor en primer lugar. Ahora, si tiene en primer lugar a un candidato, un partido, un gobierno, un presidente, y más allá tiene al Señor entendiendo que Él es el que está por encima de todas las cosas, entonces no le va a funcionar. Pero si pone en primer lugar a Jesucristo y después cualquier otra cosa, entonces no importa quién gobierne, no importa el plan económico, no importa el sistema, no importa la ideología, usted va a ser bendecido. Eso significa que harán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Pero estos resultados me mostraron que realmente la iglesia todavía no entiende qué significa ser iglesia, cuáles son los valores cristianos, y que nos ha sido dada una capacidad de gobierno para transformar, para trastornar, para cambiar la realidad de nuestra tierra. Más que nunca sigo estando convencido que tenemos la autoridad y la capacidad para cambiar la realidad de nuestra tierra. Que si bien en lo humano, en lo netamente estructural y lo organizativo, cada nivel de gobierno tiene sus responsabilidades sobre las calles, el asfalto de las calles, sobre el agua, las inundaciones, la electricidad, sobre la limpieza, hay un montón de responsabilidades que se reparten y que para algo hay quien esté a cargo de eso. Más allá de eso, que la iglesia es la que tiene la capacidad de transformar y que hacer que eso cambie. Hacer que eso tenga un giro totalmente distinto. Hubo un caso muy particular en la historia, no me quiero desviar del punto al que voy, pero para cerrar esto, hubo un caso muy particular en la historia, ya por los años 90. Para mi generación fue algo muy fuerte, para las generaciones más jóvenes es simplemente un dato histórico, pero para mi generación fue algo muy fuerte, porque de golpe, de golpe, algo que era instituido, rígido, firme, estable, que era una marca mundial, que era el muro de Berlín y la separación, por ejemplo, de Alemania comunista y Alemania federal, o la República Democrática Alemana y la República, no me acuerdo el nombre, Federativa de Alemania, la división, la caída del muro, y con eso
todo lo que vino a continuación, el cambio en la Unión Soviética, la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que algunos hoy ni saben qué era toda la Rusia, no Rusia, sino todas las naciones que formaban Rusia, que era un bastión comunista. Toda esa caída fue muy fuerte allá por los 90, porque no se esperaba que pasara una cosa así, y de golpe, tan de golpe. Y a lo que voy es a esto, cuando ni bien cae el muro, y ni bien se abre la libertad comercial y económica en Rusia, todavía faltarán algunas cosas, pero pasó de ser lo que era a lo que es hoy. En Rusia estaba prohibida la religión, cualquier tipo de religión. La Catedral de Moscú, la famosa Catedral de la Plaza Roja, que si usted busca alguna imagen de Moscú va a ver ese semejante cosa con un montón de cúpulas, que es histórica, que es del siglo XVIII, XVII, no sé exactamente. Y en esa época era un museo. No se usaba para nada, era un museo. Estaba prohibida la religión. Y cuando ni bien se hace la libertad económica, religiosa y demás, Estados Unidos ahí en primer lugar, para eso son bien inteligentes, envía comitivas de impacto para hacer negocios. Lo primero, eso fue muy impactante. Lo primero fue McDonald's en Moscú. Era increíble poder ver McDonald's en Moscú. Pegadito atrás de McDonald's, una filial de Coca-Cola, no podía faltar. O sea, tontos no son. Pero no son tontos en ningún sentido. Y esta es la parte que nosotros todavía no entendemos, porque todo lo pasamos por la ideología y por la política. Junto con McDonald's y Coca-Cola, en las comitivas, y como parte de los equipos de trabajo, los grupos misioneros y evangelísticos, para empezar a predicar en Moscú y en toda Rusia, junto con ellos. Es parte del mismo sistema. Todavía Estados Unidos creía que Dios es el que transforma las sociedades. Y a esto voy ahora, cuando llega la iglesia los misioneros empiezan a predicar en una nación que por 70 años estuvo prohibida la fe, prohibida la religión. Cuando empiezan a predicar, se llevan una gran sorpresa. Se encuentra que existía la iglesia rusa, cristiana, evangélica, rusa, escondida. Se encuentra que la iglesia ya existía, no estaba prohibida. Como en la época del Imperio Romano, se reunían no en catacumbas, pero en forma muy secreta, como parecían los espías de la KGB, así estaban los cristianos también en la Unión Soviética. Y cuando empiezan a tener relación, contacto, ¿cuál era el tema de oración y de actividad y de activismo de la iglesia en Rusia? La caída del muro de Berlín y la apertura al mundo comercial y al mundo occidental. ¿Quién generó ese cambio que fue tan wow? ¿De golpe? ¿Quién hizo que de un día para el otro aparezca un presidente, un primer ministro ruso que diga, no, vamos a cambiar la política, vamos a cambiar el sistema? Aparecieron dos palabras hoy desconocidas, en aquella época fueron dos palabras revolucionarias, que era la perestroika y el glasnost, que era transparencia y transformación. Y ahí empezó, avance, cae el muro. ¿Sabe quién lo hizo? La iglesia lo hizo. Eso es entender el lugar, entender la posición y creer que más allá de los sistemas que existan, la iglesia sigue teniendo el poder para transformar. Y en nuestra Argentina y en nuestra provincia y en nuestra ciudad, en nuestra nación toda, la iglesia sigue teniendo el poder para transformar. El problema que tenemos nosotros es que la iglesia todavía no entendió qué es iglesia. Y la iglesia sigue haciendo simplemente ideología, religiosidad, partidismo, división, conflicto. La iglesia sigue actuando en forma individual, en forma separada, sin entender que todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Que Él está primero, Él está por encima, Él es el que merece toda la alabanza, toda la gloria, que Él no es de izquierda, de derecha, no es liberal, no es de centro, que no es peronista, que no es radical, que no es macrista, que no es nada. Él es Dios, Él es Dios. La iglesia tiene que entender que Él es Dios.